Hola, ¿qué tal? Estamos en TV Puerto LZC y tenemos una invitada muy especial, la diputada Margarita López Pérez. Ella es del colectivo Buscando Cuerpos. Buenas noches, diputada. Buenas noches. Platíqueme, este colectivo, ¿cuánto tiempo tiene trabajando con él? Bueno, son muchos colectivos que tenemos en todo el país. Ando un poco afónica, perdón. Sí, tenemos aproximadamente 2, 3 colectivos en cada uno de los estados del país, donde la gente normalmente que tiene a sus familiares desaparecidos buscan a alguien que les enseñe a caminar, que les enseñe cómo hacer las cosas y de qué manera poder hacerlas de manera correcta. No saben cómo tocar una puerta, no saben con qué autoridad acudir, no saben quién les puede decir a qué tienen derecho, cuáles son las obligaciones de las autoridades y cuáles son los derechos a los que tienen ellos, como es la Ley General de Víctimas y lo que se desprendió de la Ley General de Víctimas, que es una comisión ejecutiva de atención a víctimas que le puede ayudar a que su asunto, en lugar de estar en el Estado, pueda ser federalizado, en consecuencia recibir los apoyos del gobierno federal. Normalmente nos coordinamos para que en todos los estados puedan salir a estar haciendo recuperación de cuerpos en cada uno de sus municipios, donde ellos como padres, cuando nos desaparecen alguno de nuestros hijos, somos los que nos convertimos en investigadores. Entonces ellos empiezan a preguntar lo que no hace la autoridad en su municipio, en su estado, lo hacen los padres, investigar, indagar hacia dónde pudieron haberse llevado a sus hijos, y entonces es donde empieza la búsqueda, ¿sí? Ahí es donde empezamos nosotros a entrar, a hacer la búsqueda, a ver si hay las condiciones de que pudieron haber sido sepultados o ejecutados nuestros hijos ahí, y entonces empezamos a enseñarles a las madres que empiezan por primera vez como una terapia ocupacional. A veces les sirve a varillar, a ver los hundimientos, a ver las protuberancias que hay en el suelo, y es cuando sabemos si pueden ser cuerpos de larga data o cuerpos más recientes. Entonces incluso aprenden las mamás a estar oliendo a qué huele un cuerpo en estado de descomposición o un cuerpo que ya se encuentra completamente esqueletizado. ¿Y ha tenido resultados este trabajo? Sí, ya son más de 12 años que hemos estado trabajando de esta manera, y han sido cientos de cuerpos los que hemos recuperado a lo largo y ancho del país, porque como te digo, bueno, trabajamos en todos los estados, pero en lo personal como defensora de derechos humanos que soy antes que diputada, he estado recuperando en el estado de Guerrero cientos de cuerpos, cientos de cuerpos, igual en el estado de Michoacán, en el estado de Querétaro, Jalisco, Guanajuato, Colima, hemos estado trabajando también, Tamaulipas, y bueno, son diferentes modos de operar de las delincuencias en cada uno de los lugares a los que vamos. En consecuencia son diferentes maneras en que ejecutan a las familias y diferentes formas en que los encontramos, algunos quemados, algunos cocinados de una manera que los hacen con ácido, otros que a mí me sorprende, que hemos encontrado aquí en Michoacán últimamente, es que hacen una especie de asador donde ponen una parrilla, los ponen encima, les ponen leña por la parte de abajo, combustible encima, y los cocinan como si fueran un animal. Una vez que ya se quedaron en cenizas, fragmentan los huesos que quedaron, y entonces para nosotros es mucho más difícil poder recuperar los cuerpos, porque son fragmentos pequeños que quedan contaminados con lo que se fueron quemados, y entonces es de verdad muy frustrante para nosotros el saber que no vamos a entregar un resultado a las familias, aun cuando sean muchos los fragmentos o miles de fragmentos los que recuperemos.
aquí en Michoacán, para el otro rumbo de Zacapo, tuve la desgracia de recuperar también cuerpos quemados. Me sorprendió mucho porque no era el modo de operar aquí en el estado de Michoacán. Y bueno, el encontrar fragmentos quemados fue muy sorprendente para mí, pero mucho más sorprendente, y algo que a veces no me deja dormir, haber encontrado miles de dientes de leche de pequeñitos que fueron quemados ahí. Y más me mortifica el saber que nosotros estábamos en la parte más baja del cerro y recuperando unos cuerpos completos, y veíamos hacia arriba 2 días antes y veíamos que salía un humo. Entonces me entró la espinita de ir a ver qué había allá arriba. Al segundo día en la tarde, entonces hasta el tercer día que ya pudimos ingresar y tratar de recuperar, todavía estaban calientes. La ceniza estaba caliente, era abrir aquello que le habían puesto encima, unas láminas de fierro, hacerlas a un lado y esperar que con el frío que estaba haciendo, porque era temporada de, no sé, noviembre, diciembre, que había hasta hielito en el pasto, recuperar aquello, que se enfriara primero para poder cernir, para poder agarrar las cribas y ver qué tanto podíamos recuperar de ahí. Recuperamos vértebras, pedazos de fémur, que es el hueso más duro, algunos pedazos de cráneo, pero después de un día que estuvimos ahí trabajando y ver dónde habíamos cernido aquellas cenizas, tenía mucho frío y me acerqué a aquel montoncito de arena que había ahí, ceniza, y entonces veo que estaba como un colmillito. Me pongo los guantes de carnaza que utilizo normalmente para la varilla, la pala o el pico, y veo que es como un colmillito. Le llamo al arqueólogo y me dice, es un diente de bebé. Entonces conseguimos una crema más cerrada y fue como empezamos a recuperar todos esos miles de dientes de bebé que fueron quemados ahí. No me puedo imaginar bajo qué circunstancia ni por qué causa. Entonces, cada día me sorprendo más. Mi trabajo es muy bonito. Mi trabajo como diputada es legislar, hacer leyes, pero en mi tiempo libre, a lo mejor en lugar de hacer política, es ocuparme un poco en ayudarle a las familias, por lo que yo ya viví, a seguir en lo mismo. Mes con mes estamos haciendo 8 días de búsqueda y recuperación de restos, que cuando llegamos a lugares, porque ya sabemos que vamos a llegar a encontrar, te repito, son las familias quienes saben dónde podemos ir a buscar, las que nos piden la ayuda, y entonces es compaginar mi trabajo legislativo con mi trabajo como defensora de derechos humanos y como madre rastreadora que le está ayudando a las demás madres a encontrar a sus hijos. De una o de otra manera, pero el día que le entrego un hijo a una mamá y que me ha tocado incluso entregar alguna sola parte, un fémur, al que se le pudo hacer el análisis de ADN, es algo gratificante para mí porque sé que esa mamá va a poder descansar un poco. A veces dicen, yo quisiera recuperar aunque sea un diente de mi hijo. Y yo lo sé, porque yo lo viví. Pues yo buscaba a mi hija con vida, pero cuando me decían, hay un cuerpo en tal o cual lugar, iba con la esperanza de encontrarla sin vida, pero me regresaba con el gusto de que no era mi hija y con tristeza de seguir sin encontrarla. Entonces son sentimientos encontrados, es algo que le lacera a uno como madre muchísimo. No es lo mismo perder un hijo a lo mejor que perder un esposo, que una esposa o un padre. Son dolores completamente diferentes, pero bueno, a lo mejor cada quien sentimos el dolor de la manera en que creemos que es lo más lacerante para nosotros. No dormimos, no vivimos, no comemos porque sentimos que nuestros hijos están pasando lo mismo y que sería injusto para nosotros comer sin saber si ellos están comiendo o no, si están durmiendo o no, si están tomando un trago de agua o no.
y de esa manera es como sentimos, nos identificamos, nos solidarizamos, tenemos la sensibilidad y la empatía de poder ayudarles a las familias. Pero además como diputada ha participado en la creación de leyes. Claro. Del tema. Sí, sobre el tema ahorita estamos con la ley de búsqueda que no tenemos en el estado y que tenemos que ir mejorando cada una de las leyes, igual como se hizo con la ley de víctimas, que es una ley general de víctimas que hicimos, pero que ahorita esa ley se tiene que ir perfeccionando en cada uno de los estados, se tiene que homologar a lo mejor en cada uno de los estados, y entonces de esa manera es como podemos ayudarle a la gente para que tengan cada quien sus leyes en cada uno de los estados y no les digan a las familias, es que como tu averiguación o tu carpeta de investigación está en el fuero común, entonces no puede ayudarte la ley que tenemos, porque ellos creen que es una ley federal, cuando es una ley general, y de alguna manera la han federalizado, cuando es una ley general que nos sirve a todos los miles de desaparecidos que hay en nuestro país. Entonces, sí, estamos trabajando con leyes que les van a beneficiar, con los juicios, la ley para poder hacer un poco más cortos los juicios de ausencia, para poder tener un juicio de presunción de muerte y puedan entonces las esposas recuperar las casas que sus esposos dejaron a lo mejor hipotecadas en el banco o que se quedaron intestados. Entonces les va a servir que hay estados donde se prolonga hasta 6 años para poder tener una constancia de presunción de muerte. Entonces se quedan las familias sin sus recursos. Ahora con las modificaciones que hubo en el banco, si no tiene movimiento tu cuenta en el banco, automáticamente se te congela la cuenta y eso les afecta a las familias porque es el fruto de su trabajo, lo mejor de toda la vida. Entonces, como podemos ver, la ayuda de la búsqueda no solamente es física de los cuerpos, sino también emocional, sí, y legal. Claro, les ayudamos a las familias. Tenemos refugios en diferentes estados del país para ayudarles a las familias. Tenemos un equipo multidisciplinario que consiste en abogados que les dan asesoría jurídica, que les encauzamos para que se empoderen y ellas sepan empoderar a otras mamás, porque yo a lo mejor no voy a quedar toda la vida. Y entonces ellas pueden empoderar a otras madres para que sepan cómo caminar y de qué manera, que sepan cuáles son sus derechos, cuáles son sus obligaciones, pero sobre todo que sepan cómo buscar a sus hijos. Y una vez que eso nos arrastra a que ya dimos con el resultado, porque también estamos llevando las jornadas de búsqueda, las jornadas de tomas de muestras de ADN a diferentes municipios. Ya lo hicimos en todos los estados del país. Ahora lo estamos haciendo en los municipios aquí en Michoacán, donde hay más desaparecidos, porque hay miles de gentes que tienen miedo a denunciar. Hay miles de gentes que tienen miedo a acercarse a una autoridad, porque a veces la misma autoridad fue quien se los desapareció y fue una desaparición forzada y tienen miedo a hacerlo cuando no saben que en la federación en la Fiscalía General de la República hay una fiscalía especializada para las personas desaparecidas. Entonces, cuando va la gente y no saben explicar que ellos están conscientes de lo que hay ahí, llegan a las Fiscalías Generales de la República también y ahí son bateados. Les dicen, vaya a su municipio, vaya a su estado, este es un asunto que no le compete a la federación, pero es que no las escuchan. ¿Sí? Y como es una desaparición que no sabes descifrarlo, quién te desapareció a tu familiar, entonces dicen, es que tienes de alguna manera que demostrar que fue la delincuencia organizada, que fue el gobierno el que te lo desapareció para hacer una desaparición forzada o por particulares, y entonces no se da el delito de delincuencia organizada y no te podemos federalizar tu asunto. Y es un calvario que las madres vienen viviendo desde hace muchos años. Y lo siguen viviendo aún cuando ya tenemos leyes, porque la autoridad no se atreve a decirles, tenemos otra instancia donde puedes ir.
donde las comisiones ejecutivas de atención a víctimas estatales o federales no se atreven a decir tienes derecho a un abogado sin pagar absolutamente nada, tienes derecho a que se te dé una reparación de daño o se te dé una compensación subsidiaria por el daño que el Estado mexicano te ocasiona. Entonces la gente sigue en el limbo, la gente no sabe a qué tiene derecho. La gente no sabe que el Estado mexicano está obligado a buscar a sus desaparecidos, sea en el fuero común o sea en el fuero federal, y que no importa que tengan su denuncia en el Estado, la pueden presentar también en la Federación, porque hemos conseguido y hemos logrado que Fiscalía General de la República nos dé un documento a través de visitaduría donde dice que no importa que esté duplicado el asunto, se puede atraer del Estado a la Federación el asunto y entonces hacer uno solo. Y desafortunadamente la Comisión Nacional de Búsqueda no ha llevado un conteo como debe ser todavía, después de 12 años que empezó todo esto, la guerra que se emprendió contra los mexicanos y que empezó a haber tantos miles de desaparecidos, no han podido la gente darse cuenta qué es a lo que tiene derecho realmente. La gente sigue teniendo miedo de denunciar, la gente sigue teniendo miedo de salir a buscar a sus desaparecidos y hemos visto morir a madres postradas en la cama porque les da miedo salir a buscar, les da miedo salir de la cama y se echan a llorar y me ha tocado ir a tocarles la puerta y decirle levánteseme de la cama, vámonos, le voy a enseñar lo que es una terapia ocupacional y cómo usted va a aprender a buscar a su hijo, a su hija o al familiar que tiene desaparecido. Entonces, es la manera en que yo puedo contribuir con ellos, no solo haciendo leyes, ayudándoles a ir de la mano con ellas, a caminar con ellas, a enseñarles, a mostrarles y a empoderarlas para que ellas sigan empoderando a más madres, pero sobre todo a que no vivan del dolor de las madres, ¿sí? Que no empiecen a sacar provecho de esas madres que están desaparecidas, que a veces hay quien se atreve, aun cuando ya pasó la pena de tener un familiar desaparecido, a cobrarles por enseñarles a buscar a sus desaparecidos, cobrarles una cuota de recuperación, cobrarles un porcentaje de lo que la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas les puede dar como pago de renta, pago de alimentación al mes, les piden un porcentaje que las víctimas tienen derecho a que les paguen los gastos funerarios, les piden un porcentaje. Las víctimas tienen derecho a conseguir becas para sus hijos, les piden un porcentaje. Y entonces hay gente que encabeza colectivos en el país que se va enriqueciendo a costillas del dolor de las demás víctimas. Es algo aberrante, pero es algo que estamos viviendo en nuestro país. Y pues como ven, esto es una probadita de lo que la diputada Margarita López realiza para los michoacanos. Hasta pronto. Soy Georgina Gasca, estás en TV Puerto.